Buen día, nuestro equipo está conformado por Jorge Camorlinga García, Yasmina Mayrani León Ramírez y su servidor Luis Ángel Cardador Neria. Somos alumnos del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco en la carrera de Mecatrónica, grupo 401. La materia está impartida por el docente Raúl Ortega Martínez, la cual es electrónica analógica, y el tema central en el que estaremos hablando durante todo el video son diodos especiales. A continuación, mi compañero Jorge les explicará un poco más de algunos componentes sobre este video. Muy buen día, mi nombre es Jorge. Como ya lo mencionó mi compañero Luis, yo les hablaré de los diodos emisor de luz, mejor conocidos como LED. En este caso, se encuentra el LED bicolor. Hay un cátodo común para la luz LED. Esto suministra la energía al dispositivo. Un interruptor se puede hacer para que pueda elegir qué color ánodo consigue el poder y por lo tanto se enciende el dispositivo. Otra opción es tener los ánodos funcionando a una potencia diferente. Con el fin de conectar correctamente un LED bicolor, se debe utilizar 3 pines o terminales, muy parecido al funcionamiento de un relevador. Esto permite la fuente de alimentación común y las dos opciones divergentes para cada color. En este caso, se puede observar el símbolo con el que lo podemos encontrar en cualquier circuito. Como segundo LED se encuentra el LED RGB. Básicamente su funcionamiento es idéntico al anterior, solo que en este caso tenemos una gran variedad de colores. Para variar de forma básica los colores del LED RGB, simplemente puedes conectarle un potenciómetro en serie a los resistores y al variar la resistencia, varias la tonalidad de una manera muy simple, para hacer un control de los LED RGB. Como se puede observar, con estos círculos de colores se pueden generar más de 16 millones de tonos de luz. También se puede observar que cada patita es un diferente color y el símbolo con el que se puede encontrar. En el siguiente se encuentra el LED láser. Su funcionamiento es en un diodo de la luz emitida por dos electrones en la sustancia positiva y los agujeros, ausencia de electrones. En la sustancia negativa, cuando la sustancia positiva se carga, los electrones de la sustancia positiva saltan para llenar los agujeros en la sustancia negativa, lo cual esto va provocando que los electrones salten y pierdan energía en forma de fotones, que son los cuantos de luz que se pueden observar a simple vista. Como siguiente ejemplo se encuentra el LED infrarrojo. El LED infrarrojo o IR funciona convirtiendo la corriente eléctrica en luz infrarroja, mientras que los detectores infrarrojos hacen lo opuesto al detectar la luz infrarroja y convertirla en una corriente eléctrica. La corriente generada por un detector infrarrojo es una señal que indica que existe ese tipo de luz. El infrarrojo es una longitud de onda de luz que está más allá del rango de la visión humana. En este caso es muy difícil notar el cambio de color o el infrarrojo. En su símbolo podemos encontrar que cuenta con un ánodo y un cátodo. En el caso físico, el cátodo es la terminal más corto y el ánodo es la terminal más larga. Como siguiente ejemplo tenemos el LED ultraluminoso. Su funcionamiento está basado en el efecto de electroluminiscencia, en el cual mediante la estimulación directa de la polarización permite a este dispositivo liberar energía en forma de un fotón, cuyo color está determinado por la banda de energía que haya sido estimulada. El más común en este caso sería un color blanco. De igual manera, como en el ejemplo anterior, cuenta con un átodo y un cátodo. Algunas de sus características es que tiene un color de lente transparente, su corriente son de 20 mA y un voltaje de 3.2 a 3.4 volts. Bueno, ahora tenemos un LED orgánico, que mejor conocido como OLED. En este se aplica un voltaje a través del OLED de manera que el ánodo sea positivo respecto del cátodo. Esto causa una corriente de electrones que fluye a través en este sentido. Así el cátodo da electrones a la capa de emisión y el ánodo los sustrae de la capa de conducción. Seguidamente la capa de emisión comienza a cargarse negativamente por el exceso de electrones, mientras que la capa de conducción se carga con huecos por carencia de electrones. En esta imagen se puede apreciar cómo está constituido por dentro, donde la primera capa es un cátodo, la segunda capa es la capa de emisión, la tercera es emisión de radiación de luz, la cuarta es la capa de conducción y la quinta el ánodo. Por último está el LED de potencia. Los LED de alta potencia son diseños más complejos que incluyen diversas alternativas
dióptricas de control de flujo luminoso y las potencias más comunes o utilizadas son de 1 watt. Este tipo de LED se utilizan principalmente para la iluminación concentrada en aplicaciones exteriores arquitectónicas, permitiendo generar amplias posibilidades creativas de diseño y efecto de color. Una de sus características es que tiene una vida promedio muy alta, que son de 50.000 horas, un flujo luminoso de 55 lúmenes, mantenimiento del flujo luminoso de 75%, un voltaje de operación de 3 a 4 volts de corriente directa y por último una corriente de operación de 350 mA. Como se puede observar en su símbolo, este siempre va conectado con una resistencia de 5 o 6 ohms con una potencia de 1 watt. A continuación, mi compañera Yasmín seguirá con la explicación de los diodos especiales. Hola, mi nombre es Yasmín y daré continuación con la presentación de diodos especiales. El diodo Zener es un componente electrónico por dos materiales semiconductores. Principalmente es utilizado para regular y estabilizar una tensión. Este tipo de diodos tiene dos comportamientos. En polarización directa se comporta como un diodo rectificador y en polarización inversa permite el paso de corriente salvo cuando el voltaje inverso es justamente un voltaje crítico. Un fotodiodo es un dispositivo que conduce una cantidad de corriente eléctrica proporcional a la cantidad de luz que los incide. Estos componentes también son conocidos como fotorresistencias o LDR, que son las siglas de Light Dependent Resistor. El diodo de túnel o Esaki es conocido así por el japonés físico Ryo Esaki. Es un diodo semiconductor el cual tiene una unión PN, en los cuales se produce el efecto túnel que da origen a una conductancia diferencial o negativa. La utilización de este componente activa puede ser amplificador o oscilador. Diodo varicap. Este diodo tiene la función de sustituir el tradicional condensador, ya que este se comporta como un varicap, variaciones de capacidad. El comportamiento de esos diodos depende de la formación en la zona de unión. En el caso de los diodos Schottky o de barrera, son dispositivos que tienen una caída de voltaje directa muy pequeña del orden 0.3 volts o menos. Operan a muy altas velocidades y se utilizan en fuentes de potencia. Los diodos PIN tienen una estructura de 3 capas, siendo la segunda una semiconductor intrínseco y la externa tipo NP. La capa intrínseca se puede adaptar a capa N o P de alta resistividad. Por último, pero no menos importante, el diodo GUN. Este tipo de diodo también es conocido como elemento de transferencia de electrones, ya que se utiliza en la electrónica de alta frecuencia. Este tipo de elementos existen con 3 capas, regiones en las cuales 2 de ellas están fuertemente dopadas de N. Por tal motivo, su uso más común es en los osciladores electrónicos para generar microondas. Bien, los siguientes componentes que yo les expondré son los arreglos de LED, siendo el primero el optoacoplador. Un optoacoplador, también llamado optoaislador, es un circuito electrónico que funciona como un interruptor aislado ópticamente, es decir, permite una conexión eléctricamente aislada entre dos circuitos que operan a distintos voltajes. Está construido por un LED, como se puede observar en la imagen, y un circuito de control activado por luz infrarroja. Entre otras cosas, una de las ventajas principal es que los optoacopladores es su aislación eléctrica entre la carga y la electrónica de control. La única conexión entre ambos elementos es la luz del LED que activa el fototransistor. Sus componentes. Bueno, como se puede observar, un optoacoplador está diseñado con dos elementos principalmente. El primero pues es el LED infrarrojo, como ya se los mencioné anteriormente. Este dispositivo activa remotamente al optotransistor. El segundo elemento es un dispositivo electrónico de control. Dependiendo del tipo, este puede ser un optotransistor, es decir, un TRIAC, o un transistor Darlington
CSR o incluso una compuerta digital. Por ejemplo, un optoacoplador común es el 4N25. Este incluye como dispositivo para controlar un optotransistor. Por el contrario, otro ejemplo de optoacoplador es el MOC 3011. Este incluye a un TRIAC activado ópticamente. Aquí se pueden observar algunos tipos de optoacoplador. En la imagen solo puse algunos, el cual es el transistor, el MOSFET, el TRIAC y el transistor Darlington. El siguiente componente es el display de 7 segmentos. ¿Qué es? Bueno, el display de 7 segmentos es un dispositivo optoelectrónico que permite visualizar números del 0 al 9 como se puede observar en la imagen. De estos existen dos tipos de display, de cátodo común y de ánodo común. Este tipo de elemento de salida digital o display se utilizaba principalmente en los dispositivos electrónicos en la década de los 70s y 80s. Pero pues hoy en día es muy utilizado en los proyectos educativos o en sistemas vintage. También debido a su facilidad de uso principalmente, mantenimiento y su costo son utilizados en relojes gigantes, o incluso como marcadores de algunos tipos de canchas deportivas. Su funcionamiento, como se puede observar, funciona a través de activar y desactivar cada uno de los LEDs para formular los números deseados. Por ejemplo, aquí en la imagen se puede observar el número formado 0 y el 3 y su forma de hacerlo. Posteriormente el display de 4 segmentos. Prácticamente es lo mismo que el anterior, solo que este puede mostrar más de 7 segmentos con este display. En este ya se pueden incluir letras y números. Muchos de ellos ya son compatibles con tarjetas Arduino y son muy ideales para que se muestren datos obtenidos en algún circuito o lo muestren de color rojo o azul como se puede ver en la imagen. El siguiente es el display de 16 segmentos. Muy parecido a todos los anteriores displays que les he comentado, este ya es uno mucho más completo, ya que con 16 segmentos tiene una forma de representar caracteres electrónicos de una forma mucho más completa. Está compuesto de 7 segmentos que se pueden encender y o apagar individualmente. Cada segmento tiene una forma de una pequeña línea. Muchos equipos electrónicos proporcionan información al usuario mediante la utilización de señales luminosas. Para representar cifras numéricas se agrupan 7 diodos de segmentos. Estos diodos tienen conectados entre sí todos los ánodos o cátodos según sea su tipo. Un display de este tipo está compuesto por 7 u 8 LEDs de diferentes formas especiales y dispuestos sobre una base de manera que puedan representarse todos los símbolos numéricos y algunas letras. Los primeros 7 segmentos son encargados de formar el símbolo y con el octavo podemos encender y o apagar el punto decimal. Cada uno de los segmentos que se forman en la pantalla están marcados con 7 primeras letras del alfabeto, A a la G. En las imágenes que les coloqué se puede observar que pueden ser combinaciones de letras y de números al mismo tiempo, ya que sus 16 segmentos nos permiten muchas cosas más que los anteriores. Por último, y no menos importante, el display matricial. A diferencia de los anteriores dispositivos de 7 o hasta el de 16, que era uno muy completo, estos displays pueden poseer un número ilimitado de LEDs. Se le ha asignado el nombre de matricial por su composición interna que se basa en una matriz que posee filas y columnas. Dependiendo de cuántas filas y columnas tengamos en nuestro display, será un número total de LEDs que poseerá. Entre más LEDs tenga, entonces el mensaje que podemos mostrar será mucho más complejo, más personalizado y claro, mucho más entendible. En esta imagen podemos ver la estructura interna de una matriz LED de 8x8. Como se puede observar, esa es una matriz pequeña de 8 LEDs por 8 LEDs. Y aún así ya nos permite una compleja y vasta gama de variedades entre las salidas que nos puede ofrecer. Y eso sería todo por todos los componentes de este video. Espero les haya gustado y saludos.